entre la vida y la memoria. Conversaciones sobre la vida, la muerte y lo que nos transforma. Queremos tocar vidas, acompañar desde el amor. Vamos a tener una conversación, un diálogo que será parte de nuestro día a día y queremos que este podcast también llegue a tu vida. Bienvenidos, esto es Entre la vida y la memoria. Hoy estaremos súper bien acompañados y sobre todo con una historia que seguro nos llegará al corazón y nos hará reflexionar. Es precisamente el objetivo de este podcast. Quiero dar la bienvenida a Adriana Chica. Ella tiene 37 años, 37 añitos decía yo. 37. Estamos jóvenes todavía. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradecida por estar aquí. No, más bien nosotros súper contentos. Quiero contar un poquito más de tu historia y es que hace 2 años tú perdiste a tu esposo. Falleció de una manera repentina tras un accidente laboral. Tú quedaste viuda con tus 2 hijos que tienen ahora, o no sé si es que en ese momento tenían 10 y 8 añitos. ¿O ahora ya tienen 12 y 10 años? No, ahora tienen 10 y 8. Cuando mi esposo murió, el mayor tenía 8 y el menor 6. Okay, estaban todavía pequeños. Entonces, tú atravesaste este duelo, esta pérdida, de una manera que tú lo catalogaste como poco extraña. Entonces, queremos conocer precisamente esa historia. Y antes de ahondar precisamente en esto, quiero que tú te presentes o que tú me cuentes quién es Adriana. Queremos conocerte un poco más. Gracias. Bueno, como ya lo dijo Cari, yo soy Adriana Chica. En el submundo me conocen como Heidi, simplemente como Adri. ¿Ya? Tengo 37 años, yo soy profesora de español, es lo que hago en este momento de manera profesional, pero también soy parte de la pastoral familiar de la parroquia El Vergel, que junto con mi esposo creamos un proyecto en esa época, que ahora ya es una realidad, que se llama la Escuela de Novios. De novios. La Escuela de Novios, y la Escuela de Novios es un proyecto que nació con la necesidad o por la necesidad de evitar divorcios. Sí. Es un curso que dura 10 meses y en los 10 meses vemos diferentes temáticas, desde el conocerse a uno mismo hasta conocer a la pareja y al final decidir si mi proyecto de vida coincide con el de mi pareja. Y si pues llegamos a acuerdos, pues avanzamos en la relación. Ahí sí, si no paramos en seco. Si no, hasta ahí llegamos. Bueno, así son las relaciones y qué bonito proyecto, de verdad. Y qué lindo ese amor que se han tenido los dos para poder hacer ese proyecto, como tú decías, lo hiciste con tu esposo. ¿Qué más nos podrías contar de ti? Pues soy mamá de mis 2 pequeños. El mayor ahora tiene 10 años, el menor tiene 8 años. Y pues en este momento mi vida es como mitad y mitad. La mitad en la parte laboral, en donde puedo trabajar en las mañanas porque mi trabajo no requiere mi presencia a tiempo completo, y en las tardes pasar tiempo con ellos en sus actividades y seguir creciendo con ellos. Bueno, ya la conocimos un poquito más y ya conocimos esa historia junto con su esposo. Pues ahora vamos ya a la parte también en la que queremos recordar a tu esposo. No sé cómo lo recuerdas a él, por favor. De una forma bastante linda, bastante cariñosa. El otro día hablaba con alguna amiga, con una amiga, y me decía, su esposo era una muy buena persona. Y a mí me gusta mucho que lo recuerden así, porque mi esposo era una buena persona, un buen hijo, un buen esposo, un buen papá. Y pues ese es el amor que yo tengo ahora y es la forma en la que yo lo recuerdo ahora, con todo ese cariño, con toda la entrega que él tuvo para la familia. Sí. Bueno, ya nos estamos entonces vamos poniéndonos como que en sintonía, ¿no? En lo que él significó para Adri, para la familia, para sus hijos. Ahora,
Vamos al momento de la noticia y me imagino que esto fue un shock porque si hablamos de una muerte, en este caso repentina, fue un accidente laboral, pues esto para nada, nadie estaba preparado. ¿Nos puedes comentar un poco cómo fue? Así es. Mi esposo falleció un 21 de diciembre y ese día era jueves. Era un jueves y pues todo pasó de una forma bastante curiosa, ¿Ya? porque pareciera que mi esposo presentía que iba a morir, porque él dejó todo listo en la casa. Nuestra rutina era, pues mi esposo se levantaba temprano a orar, él no podía empezar su día sin la oración. Eventualmente uno de mis hijos o los dos se levantaba para acompañar a su papá en la oración y luego nos preparábamos para la escuela. Entonces, mientras yo preparaba el desayuno, mi esposo los alistaba para la escuela con el uniforme y con todo lo demás. Esa era la rutina. Pero ese día mi esposo hizo todo. ¿Sí? Mi esposo hizo la oración, mi esposo preparó los batidos diarios, preparó el desayuno, les preparó a mis hijos. Yo recuerdo que ese día amanecí de mal humor. Entonces mi esposo me dijo, está de mal humor, y me preguntó, ¿corro peligro o no? No te me acerques. Pues sí, pues era siempre una broma entre nosotros. Sí. Y él siempre tenía la facilidad de hacerme reír, siempre, siempre. Entonces, incluso 5 minutos antes de recibir la noticia del accidente de mi esposo, estábamos bromeando, estábamos chateando por el teléfono con nuestras bromas, ¿no? Pero él dejó todo listo. Él dejó todo listo con algunas cosas que no eran responsabilidad de él, pero que él sabía que a mí no me gustaba hacer y él las hacía. Entonces él me dejó como la cocina lista, digámoslo así. La cocina lista, la cocina bien. Ya. La cocina bien. Entonces, y fue una mañana bonita, una mañana tranquila, nos despedimos bien, mis hijos recibieron la bendición de su papá, todos nos despedimos bien y pues como digo, el día transcurrió normal hasta esta llamada en donde mi cuñado me llamó muy asustado a decirme que mi esposo había tenido este accidente y pues el mundo se acabó, el mundo se paró. El mundo se paró, no murió de forma instantánea, la ambulancia llegó y lo estaban llevando al hospital, pero falleció en medio camino. Entonces, mientras él estaba en camino en la ambulancia, yo estaba con mi papá en el carro, porque era él el que me estaba llevando, y pues cuando mi cuñado me llamó para decir que había fallecido, pues eh, fue un dolor que no tiene palabras. No lo podrías describir. Sí. Tú decías, creo Sí. que lo describiste, el mundo se acabó para ti en ese momento. Sí, así En es. ese El momento. mundo se acabó, el mundo se paró y fue como, pero sí, Estuvo hablé todo con bien, él, hablé hablaste. con él hace 5 minutos. Ajá. Sí, estaba hablando con él hace 5 minutos. ¿Qué pasó? Entonces, cuando mi cuñado me llamó para decirme ya de la muerte de mi esposo, yo estaba en una gasolinera con mi papá. Y pues yo recuerdo que lo primero que quería hacer era abrir la puerta del carro y lanzarme al piso de la gasolinera. No lo hice porque no pude abrir la puerta del carro. Pero fue como que tu intención y tu primer pensamiento, Sí, ¿no? Porque, sí, claro, sí, porque es todo el dolor, es un shock. es el shock, algunas personas dicen que se siente hielo, yo sentí fuego en las entrañas, fuego en el corazón. Sentí la vida yéndose, sentí la vida yéndose. Y pues después llegamos a donde estaba la ambulancia
Y verlo en la camilla y en realidad verlo ya sin vida fue todo una experiencia. Fue toda una experiencia y después con todos los trámites de la morgue, con todos los trámites de la fiscalía, sí, de la fiscalía. Entonces, en medio de toda la confusión, pues no hay tiempo para nada, ¿no? Claro. Porque nos dan la noticia de la muerte y luego el cuerpo, la ambulancia se paró. No tiene sentido ir al hospital si la persona murió. Necesitábamos esperar la policía forense para que mm, constate Claro, que la muerte claro, fue accidental y luego con los trámites en la fiscalía y pues con todos estos trámites, ¿no? y tú hiciste esos trámites, Adri, y o sea, estabas presente. A ver, se dice mucho que hay una persona, en este caso quizás fuiste tú, la que se pone fuerte ante este tipo de situaciones. A pesar del shock, tú pudiste estar de pie para hacer todo eso, o estabas obviamente acompañada. Lo hice en automático. Lo hice en automático. Luego ya te No, diste cuenta que estabas en sí, sí, automático. lo hice Claro. en automático. Eh, la familia de mi esposo y yo tuvimos mucho apoyo. En cuanto mi esposo falleció, mi cuñado se comunicó con todos porque Claro. es difícil sostener el mundo en un dolor así. Necesitamos que alguien nos ayude a sostener el mundo y allí entró la familia. Ahí entró la familia, entraron las amistades. Entonces, yo solamente seguía instrucciones, nada más. A mí me decían, Adri tiene que irse a la fiscalía porque necesita firmar este documento. Claro. El abogado le está esperando ahí. Ujú. Entonces yo fui a la fiscalía, recibí el documento firmado, entregué al carro de la policía forense, lo llevaron a la morgue y en la morgue también fue todo en automático. Yo sé que firmé documentos autorizando la autopsia, pero En automático, como dices tú. Wow. en automático, Ujú. en automático, sí. Adri, tú mencionaste lo súper importante que es a la familia y creo que rodearnos y tener el amor de ellos, el respaldo, tal vez no ocurre en todas las familias, pero en tu caso sí ocurrió. Y pues bueno, nos trasladamos ya al momento en el que te das cuenta de la pérdida. ¿Qué pasó ahí por tu mente cuando ya aterrizaste y cuando ya no estabas en automático? No sé si fue inmediato, fue después de algunos días. Fue después de unos días porque para bien o para mal, los ritos fúnebres, el velorio y todo lo demás nos mantienen ocupados, porque Ujú. vienen visitas y pues al haber sido una muerte accidental vino muchísima gente. Que si usted me pregunta quién estuvo, yo no sé. Ya no recuerdas, Yo claro. no sé, y claro, ha habido algunas ocasiones en las que hablaba con mi mamá o hablaba con mi cuñado y decía, tal persona no estuvo. Mi mamá me dice, estuvo a tu lado. Sí, estuvo a tu lado y es como, o sea, no, no, Claro. sí. Entonces, esos días la mente está ocupada en medio del dolor, en medio de todo. El impacto vino después. El impacto vino en el primer fin de semana solo. Ahí. Ahí, como digo, mi esposo murió muy cerca de Navidad, murió un 21 de diciembre, lo enterramos un 23 de diciembre y automáticamente después estaba Navidad. Claro. Sí, pero había familia. Claro, Sí, fechas había de familia. reunión familiar, Sí, muy exacto. sentidas, claro. Exacto. Y pues con mis niños yo intentaba que no sea tan dramático, que no sea tan fuerte el cambio, Claro, ¿no? claro. Entonces yo recuerdo que quería mantener las tradiciones que teníamos con mi esposo. Entonces 24 y 25 fueron días tristes, pero normales. Sí, entonces el 24 salimos al pase del niño con mis niños, el 25 tuvimos un compartir familiar, hubo familia que estuvo aquí de Estados Unidos, nos estuvieron acompañando. Entonces no fue inmediato, se sintió después, el primer fin de semana solos, cuando ¿Qué ya no había sentiste? planes. ¿Qué sentiste en ese fin de semana? ¿Qué fue lo que podrías compartir con nosotros que te marcó? Mm, es que solo tristeza.
es solo tristeza y es solo, bueno, y es entender también que la vida está en pausa, porque mi esposo y yo teníamos muchos proyectos, ¿sí? No solamente el de la escuela de novios, pero también proyectos a nivel personal y a nivel profesional. Estábamos con muchísimos proyectos, mi esposo quería comerse el mundo, le encantaba la vida, entonces le faltaban horas al día a él para hacer todo lo que quería hacer. Entonces, es darse cuenta de que esos proyectos ya no van más, ¿sí? De que los planes que solíamos hacer para fin de semana ya no están más, de que las salidas al parque, de que las salidas, de que incluso las idas a misa ya no iban a ser las mismas. Sí, ya no iba a ser igual, porque pues los domingos siempre empezaban con la misa, nos empezábamos a preparar para la misa dominical y después de la misa para las actividades que teníamos planeadas, pero pues ese primer fin de semana fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, sí, ¿y ahora qué hago? Obviamente intenté mantener la rutina normal por mis niños. Seguimos yendo a misa, seguimos llorando en misa, no tienen ni idea cómo, o sea, las veces en las que yo en la Eucaristía lloraba. Uh-huh. Lloraba porque pues la Eucaristía siempre fue nuestro momento más íntimo, ese momento de estar juntos como familia, el momento también de dar gracias a Dios por nuestras presencias en la vida del otro, el tener a nuestra chiquita familia junta, ¿no? Y a la familia que nos rodeaba. Entonces fue un cambio todo eso, el entender que ahora yo soy la única, ¿no? Yo soy la cabeza. Yo empezaba a ser la cabeza de familia en ausencia de él y pues entender eso y es todo un proceso. Entonces, pues sí, o sea, fue un fin de semana súper difícil, pero también hubo un momento en especial, creo que fue un 30 o 31 de diciembre, en donde mi jefa me invitó o nos invitó a las celebraciones de Año Viejo que hace la escuela. Y yo no me había dado cuenta que mi caminar por allí, por el centro de la ciudad, estaba muy, muy relacionado con mi esposo, con todo, porque yo miraba, me acuerdo que caminaba por la Plaza de las Flores y yo decía, las plantas le gustan a mi esposo. Okay. Y en la catedral, ahí está el nacimiento. Y cada lugar al que iba estaba tan lleno de la presencia de mi esposo que yo llegué a mi escuela en llanto, en llanto. Yo no lo pude contener porque me di cuenta que todo lo que me rodeaba me recordaba a él, sí, me recordaba a él. Entonces fue como, wow, sí. Y pues la realización viene de a poco, ya con el tiempo, pero pues lo más difícil fueron los fines de semana, esos fines. ¿Crees tú que eso es y basado en lo que nos cuentas? Los dos tenían mucho, mucho amor mutuo. ¿Crees que fue resignación, fue aceptación, fueron las dos cosas, o fue ese infinito amor que se tenían y lo que te dio esta fuerza para seguir? Definitivamente el amor, pero el amor que vino de Dios a través de las personas. Yo recuerdo que una de las cosas que nos sostuvo a mi familia y a mí fue la oración. Yo sé que hubo muchísima gente orando por mi familia. ¿Te sentías sostenida? Sí. Hasta ahora en mi vida no ha habido otro momento en el que yo me sintiera tan sostenida como en esos días posteriores a la muerte de mi esposo. Yo sé que mucha gente oraba por nosotros y era esa oración la que hacía que nos levantáramos todos. Sí, no solo mis hijos, no solamente yo, también la familia de mi esposo, porque fue un golpe muy duro, ¿no? Para todos, no solo para mí.
no solo para mis hijos, sino para ellos también. Entonces fue la oración la que nos sostuvo a todos. Uh-huh. Y bueno, además que ustedes estaban muy digamos, en esa onda, ¿no? De inclusive dar estas charlas para parejas, de estar en la iglesia, ir a la misa. Realmente la parte espiritual juega un papel muy, muy importante al momento de sostenerse ante la pérdida, ¿verdad? Habrá personas que quizá no lo hacen, pero tal vez sacan fuerzas de otras situaciones o tal vez de bonitos recuerdos, de igual manera de la familia, pero en tu caso específico fue eso. Sí, ¿sí? Sientes entonces que fue definitivamente la oración y el amor de Dios lo que te ha ayudado a transitar estos 2 Definitivamente, años. sí, definitivamente, es siempre la presencia de Dios. Eh, pues, como digo, si usted me pregunta si yo he aceptado la muerte de mi esposo, pues yo puedo decir a veces sí, a veces no. Sí, hay días en los que me levanto y pregunto y todavía le reclamo y digo, ¿qué pasó? Sí, estábamos bien. Claro, hasta te Sí, estábamos sirviendo, adiós, sí, ¿no? sí, Claro. estábamos bien. ¿Qué pasó? ¿En dónde fallaron los planes? Sí, Claro. ¿qué fue lo que hizo que de repente decidieras llevarlo, no? Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo que de repente decidieras que mis hijos crecieran sin la presencia de su papá? ¿Y has tenido alguna respuesta? Todavía no, pero poco a poco la he ido encontrando. Todavía no está claro, porque en el dolor es difícil encontrar una respuesta. Sí, aunque la respuesta esté allí al frente, el dolor nos nubla la vista. Entonces, todavía no sé. Y no sé si será posible para mí encontrar un porqué. Pero pues es más fácil encontrar un para qué. Encontrar un para qué. Y el hecho de que hoy yo esté aquí responde a ese para qué. Responde a ese para qué. No sé si encontraré un porqué. Muchas veces a Dios no le gusta contestar el por qué, sino le gusta contestar el para qué. Entonces, ¿encontraste la respuesta del para qué? Estamos en el camino. También Estamos en el camino. No hay una respuesta definitiva. Se va presentando en pequeñas cosas como esta. Pero exacto, sientes que tal vez tu historia podría llegar a otros para, no sé, ser como un bálsamo ante la pérdida, ante el dolor, ante la desesperanza que uno quizá tiene cuando pierde a un ser querido. O tal vez, por otro lado, no sé, tal vez llegar de alguna otra forma, ¿sí? O para tu propia vida o para tu familia. Pues en realidad no lo sé. Los caminos de Dios son así. Uh-huh. Sí, debe haber alguna razón para todo esto. Uh-huh. Y yo estoy segura que encontrará el destino o encontrará el lugar al que tiene que llegar. Uh-huh. Si tiene que ayudar a alguien más a transitar el camino del duelo, pues bendito Dios. Uh-huh. Uh-huh. Qué bueno. Sí. Se dice mucho que ante el duelo uno no puede digamos, como que morir con esta persona, sino más bien de eso, de esa experiencia, salir adelante airoso, también pues basándose en el amor que se tuvo, en este caso, más aún el tuyo en pareja, quizá cuando uno pierde a su madre, a su padre, en fin, con el amor paternal, ¿no? Pero pues sientes que es también algo así lo que estás pasando. Pues yo creo que yo sí morí con mi esposo. Sí, yo creo ser una Adriana muy distinta a la que fui cuando él estuvo conmigo. Yo era una esposa muy mimada, muy mimada. Entonces, quiera que no, todo eso sí cambia, todo eso sí cambia. Y esa parte en la que uno, y pues uno comprende que ha sido dependiente, es allí, ¿no? Entonces esa Adriana dependiente, pues murió con él, ¿no? Esa Adriana mimada, esa Adriana amada por el esposo, murió allí, Claro que sí,
claro que cambia. La muerte de alguien cambia. En mi caso fue la de mi esposo, pero en la de alguien más puede ser la de un padre, la de una madre, de hermanos, quién sabe, ¿no? Pero es muy difícilmente uno puede volver a ser la persona que era antes. Como ya lo dijo, uno necesita aprender a levantarse y uno necesita aprender a avanzar, ¿sí? Uno no entiende en el dolor, uno simplemente aprende a caminar en el dolor porque no hay otra salida, ¿sí? No hay otra salida. El duelo no significa que la vida como tal se acaba, ¿sí? El duelo significa que la persona que yo era antes muere allí, pero continúa, ¿sí? La vida continúa y es el dolor y es el amor el que da ese impulso que uno necesita para seguir. Y en mi caso fueron mis hijos, ¿sí? Pues es bastante o sería bastante comprensible el tomar el camino de la tristeza y de la depresión, si se quiere, por un lado, ¿no? Porque es muy fácil, el dolor está allí, está en la puerta, es el pan de cada día, el dolor después de la muerte. Eh, pero es que no hay de otra, o sea, tienes vida, estás aquí, están los hijos, está el resto de la familia que también está preocupada, entonces pues se avanza, ¿no? Es el dolor y es el amor al mismo tiempo, ¿sí? Son los dos, el dolor y el amor, y es eso lo que hace que se vuelva un poco más sencillo el camino. Nunca es fácil, porque el dolor es dolor y el dolor está ahí. Claro. Pero pues lo peor que uno puede hacer es decir no más. Sí, claro. Sí, no es recordar. No darte por vencido. Es recordar, sí, es decir, ok, sí, en este momento estoy sufriendo, siento mucho dolor. Eh, pero como todo, o sea, todo pasa, ¿sí? Todo pasa. No sé cuándo, porque el duelo es así, claro. Sí, un día estoy bien, uno está mal, el dolor no termina de irse, pero siempre hay luz. Claro, yo creo que como reflexión nos quedamos con esto, ¿no? De que tú puedes elegir entonces cuándo estar devastado, cuándo decir hasta aquí y cuándo seguir, ¿no? Porque en este caso tú tienes a tus hijos, tienes a tu familia que te rodea y creo que todos esos bonitos recuerdos que hacen que tu vida continúe, porque esos recuerdos quizá que son muy entrañables y que solo tú los tienes, pues son los que te llevan a continuar, a no decaer, sino más bien, inclusive con la fuerza de Dios, que entendemos realmente que ha sido como que ese sostén para ti, ¿no? Para hacer más llevadera la pérdida, pues te lleva a continuar. Sí. Y por eso vemos a una Adri que puede contarnos, que está, digamos, tranquila, ¿no? Tranquila, porque digo, el corazón tranquilo se lo demuestra también, ¿no? Pues al momento en que uno puede hacer una conversación con esos lindos recuerdos. ¿Nos podrías dejar tal vez tu reflexión final para quienes nos están mirando ahora? Claro, entonces algo que también fue muy importante para mí y creo que ha sido también la clave para no quedarme en el piso, porque pues uno se derrumba. Es el hecho de haber amado siempre, ¿sí? Mi esposo era una de las personas que le encantaba recordarnos a todos que nos amaba mucho. Entonces, siempre nos decíamos que nos amábamos. Eh, Incluso cuando peleábamos, nunca dejábamos pasar un día para reconciliarnos. Peleábamos, nos dábamos el tiempo para calmarnos, pero después nos reconciliábamos. Y siempre nos agradecíamos por las cosas que hacíamos por el otro. Entonces yo siempre expresé mi gratitud hacia él por aquellas pequeñas cosas que hacía, ¿no? Entonces el hecho de que ese día, el día en el que mi esposo murió, él haya preparado todo el desayuno, pues yo lo agradecí.
Gracias, gracias Ujú. mi vida, sí. Entonces, no ha sido fácil la muerte de mi esposo, pero considero que ha sido llevadero porque no hubo arrepentimientos, no hubo arrepentimientos. Quedaron muchos proyectos pendientes, Ujú. como decía, pero en la relación que teníamos no quedó nada pendiente. Ujú. Nos amamos cuando teníamos que hacerlo, nos agradecimos siempre, nos perdonamos siempre. Y estábamos siempre en plenitud, si es que se Ujú. puede usar esa palabra. Digamos que estábamos conscientes de que en algún momento la vida se iba a acabar. Entonces, al menos yo siempre intenté hacerle saber que lo amaba en las cosas que a él le gustaban, en su comida, en sus postres favoritos, en sus golosinas y más cosas, ¿no? Y él también a su manera siempre me dejaba saber que me amaba y que en medio de todo, en nuestro amor, estaba siempre Dios. Ujú. Entonces era Dios y en medio de nosotros Él. Y mi esposo siempre decía que Él me elegía cada día, que Él me elegía cada día a pesar de lo inhumanos, de los Ujú. defectos Claro. como humanos que tenemos. Él me decía, yo la elijo siempre. Sí, Mm. yo decido amarla siempre, yo la elijo siempre. Y pues en eso se basó el matrimonio, en recordar que no somos eternos y que hablamos siempre de todo lo que había, de todo lo que estaba dentro. Porque mi esposo me leía, yo era un libro abierto para él y él me decía, a usted le pasa algo. Sí, él me decía desde No embuche, había me secretos. decía, no, No podías quedarte con nada. exacto, entonces siempre fue eso y pues creo que eso permitió que no haya arrepentimientos y pues que en este momento haya solamente ese amor profundo que tuvimos y el agradecimiento a él y el agradecimiento a Dios por Ujú. haberlo puesto a él en mi vida. Qué bien, nos quedamos entonces con este bonito relato que nos trae después de este impacto, pero nos deja con paz. Entonces creo Qué que bueno. es lo mejor que podemos llevarnos de tu relato, Adri. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben, siempre con relatos que nos van a hacer ese cambio de vida, ¿sí? De la vida a la memoria.